2030 regula el lobby y las gestiones que representan intereses particulares ante las autoridades y los funcionarios. Esta ley fue publicada en el año 2014 y es una contrapartida a la ley de transparencia. ¿Por qué? Porque la ley del lobby busca ser un complemento que busca regular y contribuir a la transparencia y al acceso a la información pública. La ley de transparencia, por un lado, publicita o transparenta quiénes toman las decisiones públicas y cómo se gasta el dinero público. La ley del lobby, por otro lado, busca explicar o busca transparentar quiénes influencian en esas decisiones y sobre qué materias se busca influenciar. Los principios rectores de la ley del lobby son la transparencia, la probidad y la igualdad. La transparencia, porque ya habíamos dicho, busca publicar la información del servicio público. La probidad porque busca una conducta intachable dentro de los funcionarios públicos y la igualdad porque busca que todas las personas puedan acceder a esa información y además puedan acceder de la misma forma a aquella información. El objeto de la ley del lobby es, por tanto, regular la publicidad de la actividad de lobby y demás gestiones que representen intereses particulares con el objeto de fortalecer la transparencia y la probidad en las relaciones con los órganos públicos. El lobby y la gestión de intereses particulares, en primer lugar, ¿qué es? Es una acción que busca influir en la toma de decisiones de ciertas autoridades o funcionarios públicos, que en esta ocasión llamaremos sujetos pasivos. El lobby es una acción remunerada y la gestión de intereses particulares es una acción no remunerada. Entonces, ¿cómo podemos diferenciarlo? La acción que busca influir en esta toma de decisión puede recibir una remuneración o puede no hacerlo. Por tanto, será o lobby o gestión de intereses particulares. Lo importante no es el nombre, sino lo que buscan hacer, que es influenciar en una toma de decisión, y la ley los tratará de igual forma. ¿Quiénes pueden ejercer el lobby o esta gestión de intereses particulares? Pueden ser las personas naturales o jurídicas, ya sean chilenas o extranjeras. ¿Y cuál es su objetivo? Como habíamos dicho, es promover, defender o representar cualquier interés particular ante el servicio público. ¿Cuál es la finalidad de esta acción o de esta promoción, defensa o representación de intereses particulares? Es influenciar en la toma de decisiones que deban adoptar los sujetos pasivos. Entonces, vamos a encontrar dos figuras dentro de esta ley. Los sujetos activos, quienes son aquellas personas que realizan gestiones de lobby o gestiones de intereses particulares ante los sujetos pasivos establecidos por esta ley, que llamaremos o lobistas o gestores de intereses particulares, y vamos a tener a los sujetos pasivos. ¿Quiénes son los sujetos pasivos de acuerdo a esta ley? Primero, las autoridades o funcionarios públicos que establece la ley. En segundo lugar, aquellas personas quienes determine el jefe de servicio mediante una resolución que se establece cada año. Es decir, el jefe de servicio puede determinar que van a haber ciertos funcionarios que por la ley no deberían estar sujetos a la ley del lobby, pero de todas formas, por las acciones o las funciones que ellos ejercen, vamos a decir que sí son sujetos pasivos. Y además, los ciudadanos tienen derecho a solicitar que se incorpore a ciertas personas como sujetos pasivos sin que sea obligado por la ley o sin que se encuentren en esta resolución fundada que da el jefe de servicio de cada año. Entonces, ¿cómo podemos regular esta acción de lobby o de gestión de intereses particulares que en el fondo busca influenciar en la toma de decisiones de los sujetos pasivos? Vamos a regularla en primer lugar a través de una audiencia. ¿Qué es una audiencia? Es un acto de oír que hace el sujeto pasivo al sujeto activo. Es decir, es este acto que yo hago como funcionario público de escuchar a este lobista o a este gestor de intereses particulares. La audiencia puede ser tanto presencial o por videoconferencia. Es decir, yo puedo solicitar una audiencia, pero no tiene que ser necesariamente frente a frente, sino que puede realizarse mediante otros medios como una videoconferencia. Entonces, el sujeto activo, al intentar influir en una decisión o en una toma de decisión del sujeto pasivo, debe solicitar una audiencia que va a quedar en el fondo publicada en la página de los servicios. ¿Cuáles son las actividades en que un sujeto pasivo puede buscar influenciar?
puede buscar influenciar, por ejemplo, en la toma de actos administrativos, en la elaboración o en la tramitación de proyectos de leyes, en acuerdos o declaraciones, por ejemplo, del Congreso Nacional, en ciertos contratos que realiza el servicio público donde se trabaja, en políticas públicas, en planes o en programas. ¿Quiénes son los sujetos pasivos? Tenemos, por ejemplo, a los ministros, a los subsecretarios, a los jefes de servicio, a los secretarios regionales, ministeriales, a los jefes de gabinete de los anteriores, etcétera, etcétera. Los sujetos pasivos los vamos a ver con mayor profundidad durante la capacitación del lobby que se va a realizar más adelante. ¿Cuáles son los deberes del sujeto activo, es decir, el lobista o el gestor de intereses particulares que busca influenciar en la toma de decisiones de un sujeto pasivo? Es primero informar o entregar toda la información que la ley requiere de los sujetos activos, es decir, el nombre, el RUT, a quién represento, si mi acción es remunerada o no, es decir, si soy lobista o gestor de intereses particulares, entre otros. Además, los sujetos activos tienen la obligación de usar el formulario único de la plataforma de la ley del lobby, en donde deben encontrarse registrados, y además deberán entregar información adicional en los casos que se requiera. Por ejemplo, si yo soy un gestor de intereses particulares que viene en representación de una organización, debo entregar los datos de esa organización. También el nombre, también el RUT y también en el fondo deben entregar la información del acto que se busca influenciar. Es decir, si yo voy a hablar de una política pública que se quiere influenciar para que tenga más actividades, debo decirlo dentro del formulario único. ¿Cuáles, por otro lado, son los deberes del sujeto pasivo? Encontramos que hay distintas obligaciones. La primera, que es la obligación de registro, es registrar en el registro público las reuniones y audiencias que fueron solicitadas por los sujetos activos y que tengan por objetivo influenciar en la toma de decisiones. Además, los sujetos pasivos deberán registrar tanto los viajes nacionales como internacionales que realicen en el ejercicio de sus funciones y deberán registrar los donativos que reciban en el ejercicio de sus funciones. Como había mencionado, existe un registro de lobistas y gestores de intereses que se encuentra en la página y que además va a ser constantemente actualizado. Además de la obligación de registro, tenemos la obligación de publicidad, es decir, publicar registros en la agenda pública de las audiencias o reuniones que sostengan los sujetos pasivos y además tienen la obligación de actualizar este registro el primer día hábil de cada mes en la página de Transparencia Activa. Y por último, tenemos la obligación de la igualdad de trato. Esto es, debo tratar a todas las personas a las que yo reciba en una audiencia con respeto y con deferencia. Debo entregarles un tiempo adecuado para exponer. Además, si hay más de un sujeto activo que está buscando influenciar en una toma de decisiones, por ejemplo, tenemos un lobista y además tenemos un gestor de intereses particulares que está intentando influenciar una decisión, debo entregarles a los dos el tiempo adecuado para exponer y además debo entregarles un tiempo similar para que ambos puedan exponer aquello que desean influenciar. Y además, esta igualdad de trato o esta, en el fondo, que yo hago a los sujetos activos, a los lobistas y a los gestores de intereses particulares, debe ser de la misma forma, pero no afecta la igualdad de trato si yo, por ejemplo, tomo una audiencia o una reunión y después, por X motivo, por temas de agenda, por temas de viajes, yo le puedo encomendar esta solicitud o esta audiencia a otra persona. Esto quiere decir que las audiencias o las reuniones se pueden derivar a otros funcionarios que se encuentren determinados. Entonces, en cuanto al registro y la publicidad de las actividades, ¿cuáles son las actividades que se deben registrar? Son aquellas actividades destinadas a obtener o a influenciar que se adopten o que no se adopten ciertas acciones o ciertas decisiones. Por ejemplo, la elaboración o la modificación de ciertos actos administrativos, de ciertos proyectos de leyes, la modificación de ciertos proyectos de leyes o la toma de ciertas decisiones que hagan estos sujetos pasivos. Por ejemplo, también se puede buscar e influenciar en la tramitación de acuerdos o declaraciones del Congreso Nacional,
se puede buscar influenciar en la celebración, modificación o términos de contrato o en el diseño de políticas públicas, ya sea planes o programas. ¿Existen excepciones del registro? Sí, existen. Por ejemplo, encontramos que en las audiencias y en las reuniones, cuando su publicidad pueda comprometer al interés nacional o a la seguridad nacional, sí se puede exceptuar esta obligación de registro. También se puede exceptuar la obligación de registro de los viajes cuando también comprometan al interés general de la nación o cuando también comprometan la seguridad nacional. Y además existe la obligación de los donativos. En el fondo, todos los donativos que se reciban, ya sean donativos oficiales o protocolares o que se autorice por la costumbre, ya sea por la cortesía o la buena educación, yo puedo recibir ciertos regalos o ciertos reconocimientos durante el ejercicio de la profesión, de la función pública. Se deben registrar cada uno de ellos, con excepción de aquellos que yo rechazo o que no puedan recibirse porque no se encuentran permitidos por la ley. ¿Qué actividades no se deben registrar? La ley también regula aquellas actividades que no tienen la obligación de registrarse, como por ejemplo aquellas que estén relacionadas con el trabajo en terreno de las autoridades, ya sea que sean recibidas durante reuniones o asambleas de carácter público y por tanto todo el mundo tenga conocimiento de ello en ese momento. Las relaciones entre los sujetos pasivos tampoco tienen la obligación de ser registrados. No se deben registrar, por ejemplo, además tampoco aquello que se tome conocimiento por un secreto profesional, entre otros. ¿Cuál es el flujo de la solicitud de audiencia? La solicitud de audiencia primero va a iniciar con el registro y con la solicitud del lobista gestor de intereses particulares al complementar el formulario en la página requerida con la información que obliga la ley. Además, después de eso viene el paso de la evaluación y de la respuesta. La autoridad tendrá 3 días para pronunciarse respecto a esta solicitud de audiencia, en que podrá aceptar y derivar a otro funcionario, o en aquel momento en que se podrá también rechazar fundadamente. Y por último, una vez ocurrida la audiencia o la reunión, el sujeto pasivo tiene la obligación de registrar esa audiencia en la página que corresponde. ¿Hay sanciones asociadas a la ley del lobby? Sí, existen sanciones asociadas que vamos a ver con mayor profundidad también en la capacitación, pero por ejemplo, en caso de no registrar o no informar dentro del plazo, la autoridad será requerida por la Contraloría para informar dentro de los 20 días hábiles el por qué no ocurrió. Y la Contraloría, en el caso además, podrá proponer una sanción a los jefes de servicio, quienes a su vez tendrán que emitir una resolución fundada. El Ministerio Secretaría General de la Presidencia y particularmente la Comisión de Integridad Pública y Transparencia ha dispuesto una herramienta práctica para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley del Lobby. Esta herramienta se denomina Plataforma Ley del Lobby y permite, entre otras cosas, recibir las solicitudes de audiencia por parte de los sujetos activos. A su vez, desde el punto de vista de los sujetos pasivos, el conjunto de autoridades y funcionarios que están designados como tales de acuerdo a la ley, les permite responder esas solicitudes aceptándolas o rechazándolas, y del mismo modo también permite registrar esas solicitudes que efectivamente se terminan realizando a través de una audiencia. Además, permite registrar los viajes y los donativos, es decir, todo el registro de agenda pública. Del mismo modo, también la plataforma de lobby permite la publicación automática del sitio de transparencia de cada órgano. Es decir, cada vez que se publica en la plataforma de lobby, del mismo modo, el ítem relacionado con estas temáticas queda actualizado en los sitios de transparencia activa. Y por último, finalmente hay que decir que hay un proceso de interoperación con el Consejo para la Transparencia, de modo que el Consejo publica transparente la información que se establece y se consigna en la plataforma de lobby a través de una plataforma que ellos poseen y que se denomina InfoLobby. Además, esta plataforma, para su uso y facilidad, tiene 3 grandes perfiles o usuarios. Primero el administrador, en segundo lugar el sujeto pasivo y finalmente el asistente técnico. El administrador es aquel perfil que permite actualizar y registrar aquellos sujetos pasivos que tiene una determinada institución.
Por lo tanto, corresponderá al administrador poder actualizar la plataforma cada vez que hay sujetos pasivos que salen de una institución porque cesan en sus cargos o en sus funciones, o por el contrario, sujetos pasivos que deban ingresar a la administración del Estado. En ese caso, ellos deberán ser incorporados a la institución siendo creados por el administrador. Y a su vez, el sujeto pasivo, como ya hemos visto, es aquel sujeto obligado por la ley 20.730 y que tiene entre sus principales deberes registrar y publicar la agenda pública, es decir, audiencias, viajes y reuniones. Y donativos también. Y por último, están también el asistente técnico. Este es un perfil de carácter colaborador respecto del sujeto pasivo, pues colabora en la gestión y respuesta de la plataforma de lobby. Le permite al sujeto pasivo poder colaborarle en términos de responder las solicitudes de audiencia, registrar las audiencias realizadas, como también los viajes realizados y los donativos recibidos. Este es el ingreso a la plataforma de lobby para los funcionarios, para los administradores, sujetos pasivos y asistentes técnicos. leylobby.gov.cl/admin. Y a continuación la vamos a revisar directamente. En primer lugar, voy a ingresar como administrador institucional. En este caso yo haré uso de la clave única para poder ingresar a la plataforma. Esta es la visualización que tiene un administrador institucional de lobby. Y entre sus principales funciones, como ya veíamos, está actualizar el registro de sujetos pasivos de su propia institución. Y en este caso, vamos a proceder a registrar un nuevo sujeto pasivo. Para hacerlo, debo presionar este botón, más agregar nuevo. Incorporo aquí la información que se me solicita y posteriormente debo guardar. En este caso, la plataforma ya tenía guardado a este eventual sujeto pasivo que estoy intentando crear, así que no debo incorporar datos acá, puesto que son datos personales. Posteriormente, continúo incorporando la información del cargo y debo seleccionar la categoría de dicho cargo. Si esa categoría se encuentra en este listado, puedo seleccionarla, o de lo contrario, si no se encuentra, debo seleccionar la opción Otro, en cuyo caso se despliega esta opción de texto libre donde puedo incorporar cualquier otro tipo de cargo que exista dentro de la institución. Debo señalar si es jefe de servicio esta persona que estoy creando o si no lo es. Además, debo incorporar la fecha de inicio y la fecha de término. Si esta persona asumió en sus funciones en su cargo hoy, por ejemplo, debo incorporar esa fecha. También puedo incorporar una fecha para más adelante en el futuro, si es que sé que una persona, por ejemplo, ingresa el 31 de marzo del presente año en sus funciones y por lo tanto también como sujeto pasivo. O puedo hacerlo también consignando una fecha anterior. En este caso voy a usar un día anterior. Esto lo puedo dejar en blanco si es que desconozco la fecha en la que la persona va a concluir en sus funciones. O de lo contrario, puedo dejarlo también, ¿no es cierto?, incorporado inmediatamente. En este caso lo voy a dejar en blanco. Continúo llenando estos datos. Si tengo estos datos de acá, también los puedo incorporar. Si no, de lo contrario, puedo simplemente cerrar y guardar. Y aquí acabo de crear entonces a este sujeto pasivo. Si por el contrario yo quiero darle término a un sujeto pasivo, dado que se va de la institución y por lo tanto termina sus funciones, termina su cargo y deja de ser sujeto pasivo, debo volver a ese mismo formulario y seleccionar editar. Y en este caso debo incorporar la fecha de término respectiva en la cual yo le aviso a la plataforma que esa persona deja de ser sujeto pasivo y por lo tanto ya no está disponible para solicitudes de audiencia de parte de la ciudadanía. A continuación vamos a ver la visualización de la plataforma de lobby, pero para sujetos pasivos. En este caso, el sujeto pasivo que acabamos de crear. Como pueden ver,
inmediatamente la plataforma identifica al usuario, señalándolo como sujeto pasivo y también señala la institución a la cual pertenece. Como pueden ver también, la plataforma muestra en sus secciones iniciales los principales registros de agenda pública, es decir, audiencias, viajes y donativos. Del mismo modo, también tiene accesos directos para poder ingresar a estas opciones. En este caso, en audiencias puedo visualizar tanto las solicitudes que me llegan de parte de sujetos activos que buscan reunirse conmigo para influir en las decisiones que debo adoptar, o por el contrario, también puedo revisar aquellas audiencias ya realizadas. En este caso, si nos vamos a las solicitudes, nos vamos a encontrar con un semáforo que nos va a indicar el tiempo de espera de cada una de las solicitudes. En verde estarán si es que llevan un día de espera, en amarillo van a estar si es que llevan 2 días de espera, en rojo si es que llevan 3 días de espera, y por último en azul cuando llevan 4 días de espera y por lo tanto están vencidos en plazo, al menos en el plazo legal, y por lo tanto debo subsanar eso lo más inmediatamente posible, puesto que ya estoy fuera del plazo de los 3 días hábiles que establece la normativa del OBI. En este caso no hay solicitudes aún, puesto que acabamos de crear a esta persona como sujeto pasivo. Del mismo modo, en este caso vamos a poder ver el registro de las audiencias realizadas. Si es que hubiesen audiencias realizadas de parte de este sujeto pasivo, aparecería un listado hacia abajo. Por otro lado, si quiero registrar un viaje realizado en el ejercicio de mis funciones como sujeto pasivo, lo puedo registrar en esta opción, en viajes y en agregar nuevo. En este caso, debo incorporar tanto el destino del viaje como también la categoría, si es que fue por capacitación, alguna entrevista, algún evento, entre otros. Debo incorporar la fecha de inicio del viaje como también su fecha de término. Y finalmente, en costo total, esto no se podrá editar, sino que será la suma del desglose que yo pueda realizar en este ítem. En este caso, puedo ingresar distintos tipos de ítems. De modo que puedo hacer un desglose por cada uno de los aspectos que quisiera reportar e informar. Y la totalidad de este costo se sumará inmediatamente de forma automática en esta sección. Una vez que esto esté completado, puedo guardar y publicar o guardarlo solo como borrador si es que hay algún dato sobre el cual no tengo certeza y necesito revisar. Posteriormente puedo volver sobre él y editar, añadir información y posteriormente publicar. En el caso de los donativos, de igual forma, debo presionar el botón Agregar donativo y debo incorporar cada uno de los aspectos que se me solicitan en este formulario. En este caso, debo incorporar el tipo de regalo o de donativo que recibo, sea chocolates, galvanos, un libro, un vino, entre otros. Debo también incorporar la ocasión, es decir, el momento específico en el que recibo ese regalo, en el que se me es donado ese regalo en particular, y también la fecha de recepción en que yo, por supuesto, insisto, recibo ese regalo. A su vez, y por último, debo incorporar el donante, es decir, la persona o la organización que en este caso está donando aquello que yo estoy recibiendo. Y finalmente, del mismo modo, también yo puedo guardarlo como borrador si es que posteriormente necesito incorporar otro tipo de información, o también puedo guardar y publicar directamente. Hay que recordar que esto debe estar publicado hasta máximo fin de mes. Asimismo, si alguien necesita revisar sus datos personales, puede ingresar a esta opción, a mi perfil, en cuyo caso puede también modificar sus datos personales. Esto es de suma relevancia, puesto que las notificaciones que la plataforma envía siempre van a llegar a este correo electrónico, el correo electrónico que aquí aparezca consignado. Si este correo electrónico no está correcto, entonces las notificaciones que me envíe la plataforma respecto de la solicitud de audiencia que me lleguen no me van a ser notificadas. Por otro lado, también puedo revisar mis cargos y seleccionar eventualmente la opción de fuera de la oficina. Esta opción permite que yo desaparezca momentáneamente del listado de sujetos pasivos susceptibles de pedir audiencia, de modo que no apareceré momentáneamente, insisto, durante el tiempo en que esta opción esté marcada. Esto solo se utiliza de manera muy esporádica cuando un sujeto pasivo está de vacaciones o está con alguna licencia o alguna otra situación excepcional que le impide responder dentro de los 3 días hábiles. Y finalmente,
cabe indicar que también puedo asignar asistentes técnicos. Esto es una facultad exclusiva de cada sujeto pasivo y nadie más lo puede hacer. Cada sujeto pasivo puede asignar a sus propios asistentes técnicos haciendo uso de esta opción. Voy a asignar a alguien como asistente técnico. Inmediatamente aquí la plataforma me oculta esta información dado que se trata de información personal. No obstante, mientras esté correcto el root, voy a poder agregar adecuadamente al asistente técnico. Y en este caso ya tengo un asistente técnico creado. Puedo seguir agregando más asistentes técnicos de acuerdo a mi necesidad o solo puedo incorporar a uno o quizás no tener a ninguno. Eso por supuesto que es opcional para el sujeto pasivo, puesto que esta persona cumple un rol colaborador en la gestión y respuesta de los requerimientos de la plataforma. Entonces, de ese modo yo puedo ingresar a distintas opciones que me da la plataforma para cambiar de información, ingresarme como sujeto pasivo fuera de la oficina, entre otras acciones. Asimismo, como decía inicialmente, también tengo accesos directos para poder ver la solicitud de audiencia. Tengo otras opciones para registrar una audiencia que ya está realizada. En este caso no me aparece ninguna porque es un sujeto pasivo de reciente creación. Puedo registrar directamente un viaje sin ingresar acá y tener que presionar nuevamente este botón. Puedo hacerlo directamente a través de este acceso directo. También puedo registrar un donativo directamente acá y puedo revisar finalmente el sitio de transparencia activa en lo relativo a Lobby. Esto ha sido la presentación de la plataforma de Lobby. Espero que haya sido lo más amena posible. Muchas gracias. Las consultas pueden realizarlas a través del correo electrónico lobby@minsecpress.gov.cl. Para más información, los invitamos a revisar nuestro canal de YouTube, Comisión de Integridad Pública y Transparencia.